Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Mi nombre es Betty Torres, estudiante de la Escuela de Salud Pública de México. Soy coordinadora de Equidad, Género y Derechos Humanos en la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México y también colaboro en el grupo de trabajo de Igualdad y No Discriminación del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual se dedica a promover un clima laboral libre de violencia de género y discriminación en la comunidad del INSP. Nos complace darles la bienvenida a este importante seminario virtual. Hoy nos reunimos para abordar un tema fundamental: cómo proteger al personal en formación ante el acoso y hostigamiento sexual. En un esfuerzo por promover entornos seguros y respetuosos para las personas que conformamos la comunidad de salud pública, contamos con una destacada ponente que compartirá su experiencia y conocimientos en este tema. Un placer presentar a la Angélica San José, terapia familiar con enfoque de género, con especialidad en adolescentes por el Instituto Sencalli, licenciada en psicología por la Unidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Productiva de la Secretaría de Salud. También cuenta con una amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de metodologías cualitativas para la investigación social con enfoque de género. Se ha desempeñado como psicóloga clínica en el programa de salud sexual y reproductiva de adolescentes en la Dirección de Planificación Familiar y formó parte del equipo de Dirección de Desarrollo Comunitario. Ha colaborado como coautora en diversos artículos para revistas con temas de psicología social y género y salud sexual y reproductiva en adolescentes con enfoque de género y derechos humanos. La maestra San José, con su amplia experiencia en el campo de género y salud, nos proporcionará herramientas valiosas para enfrentar esta problemática y fomentar entornos saludables en nuestros espacios de trabajo y de formación. De manera adicional, en esta ocasión, la invitación se amplió a toda la Secretaría de Salud a través de sus enlaces de género en las diferentes instituciones, por lo que les pedimos que el estudiantado y personal de salud se registre en el enlace de Google Forms que estará saliendo de manera continua en el chat. Una vez concluida la plática, daremos espacio para las preguntas y respuestas que surjan durante la sesión, por lo que les pido que las preguntas que vayan teniendo las escriban en el chat. Estaré pendiente de lo que escriban y concentraré sus preguntas y comentarios para nuestra ponente. Además, para cerrar este evento de manera significativa, contaremos con las palabras de conclusión del doctor Bernardo Hernández Prado, director de la Escuela de Salud Pública de México. Agradecemos su participación activa y su compromiso en la construcción para que construyamos entornos libres de acoso y hostigamiento sexual y respeto a nuestros derechos humanos. Bueno, pues sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la maestra Norma Angélica para que nos brinde una valiosa perspectiva sobre este importante tema. Bienvenida, maestra San José. Hola Betty, un gusto volverte a ver. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en esta sesión académica donde, como bien decías, no solo es parte o está el personal del propio Instituto Nacional de Salud Pública o de la Escuela Nacional de Salud Pública, sino también muchas personas interesadas en esta materia de toda la Secretaría de Salud. Y me permito pensar y comentarles que también ampliamos la invitación a nuestras responsables estatales del propio programa de las 32 entidades federativas. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, un gusto verle nuevamente y de verdad reconocerle también su interés y su impulso para estar estableciendo y hablando, incorporando los temas a mi cargo, en este caso en la Escuela Nacional. Y por supuesto a la doctora Aremis Villalobos, que también forma parte muy importante de esta cadena de trabajo ahí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues sí, si me permiten, voy a compartir la presentación que hoy voy a exponerles y les pediría de favor si me dicen si se ve. Si no se ve,
si hay algún problema en este sentido, por favor. Sí, se ve correctamente. Muchísimas gracias, Aremi. Bueno, es un reto hablar de estos temas en general en salud, en general en la cultura institucional para la igualdad en nuestro ambiente laboral, que es en salud, y hablar y dirigir el propio tema hacia el eslabón, uno de los eslabones más frágiles que tenemos en esta cadena de trabajo, de vínculos, de ejercicios de poder, como puede ser el personal en formación. El personal que de manera temporal transita por nuestras instituciones y que a veces puede existir un vacío para poder acompañarles, para poder proteger su dignidad como personas en formación en ese sentido. De tal manera entonces que en este rato que estaremos charlando voy a tratar de implementar algunas propuestas de reflexión para destacar la importancia de hablar con igualdad de género, de inclusión y no discriminación en nuestro ámbito laboral, en esta ocasión en beneficio del personal de salud en formación, ya sea personal de residente, ya sea de pregrado o aquel que está en este caso específicamente en la Escuela Nacional de Salud Pública, que es otro eslabón todavía un poco más débil dentro del personal en formación. Todavía es esta población estudiantil donde de repente se nos cuesta un poco de trabajo entender por dónde son los caminos, cuáles son las rutas de atenderles, de protegerles, de fortalecer su propio trabajo. Y quiero empezar identificando, ¿no? Identificando en específico estos temas, identificando precisamente qué es el tema del cual hoy voy a hablar. El hostigamiento sexual y el acoso sexual, donde a veces se nos dificulta pensar de qué se trata. Y comencemos pensando que son dos formas de violencia sexual que se ejercen sobre todo, no exclusivo, pero sí en la gran mayoría contra las mujeres en nuestro país, ¿no? De forma sistemática, de forma estructurada, estamos presentando, estamos viviendo día con día este tipo de violencias las mujeres en muchos ámbitos, comenzando, sí, por el de la familia, también se da ahí este tipo de violencia sexual en muchos contextos como el de la calle, como el de transportes, como el de educativo y por supuesto en el laboral. Y este tipo de violencia, este tipo de ejercicio de poder diferenciado va a estar afectando todos los climas laborales, pero también la salud física de quienes estamos inmersos en este ejercicio de poder. Y no solo la física, la emocional, la mental, donde de manera progresiva podemos ir presentando diversos padecimientos. Entonces, hay un conjunto de acciones, hay un conjunto de actividades que pueden someternos a este tipo de violencia. Entonces, comienzo con esa situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este ejercicio de poder que deriva en este tipo de violencia, que es el sexual? Hay tres principales factores institucionales que fortalecen, que pueden estar favoreciendo que las organizaciones estén propensas a este tipo de violencia. Y son tres fundamentalmente, pueden haber algunas otras, sin embargo, se ha identificado que son tres. Una estructura jerárquica rígida y en salud no podemos negar que esta estructura jerárquica rígida existe, ¿no? Después del ejército hay quienes documentan, hay quienes exponen que seguimos en salud después del ejército con
con estructuras jerárquicas rígidas, pero también están los entornos laborales dominados por las masculinidades. Y en salud tampoco estamos exentas de tener estos entornos laborales dominados por una masculinidad hegemónica, una masculinidad patriarcal. Y después termina cerrando este broche el clima laboral que protege, tolera y justifica las transgresiones, especialmente cuando las ejercen las personas que ostentan el poder. Y hay que decirlo, y sí existen. Hay personas que son reconocidas en sus ámbitos de salud, donde pueden ser muy, muy reconocidas bajo su especialidad y entonces se favorece, se justifica, incluso se protege por ese nivel jerárquico que está establecido por la rigidez en nuestra estructura. Entonces se va a proteger, se va a cuidar más el estatus, no solo de la persona que pueda estar ostentando este ejercicio de poder, sino también el de la institución. Atrás de esa protección, no solo al personal, a una persona médica muy reconocida nacional o internacionalmente, sino también estamos protegiendo a una institución. De tal forma entonces que, pues, ¿qué creen? Que estos tres ámbitos, estos tres puntos son muy, muy identificados, ejercidos en toda la institución, en todas las personas trabajadoras, pero también en la educación médica y en la práctica médica. Están ahí los tres factores. De estos tres factores yo ya les hablaba fundamentalmente de que si pensáramos nuestra estructura laboral organizada como una cadena, ¿no? Unida por eslabones, donde vamos cerrando este eslabón desde una estructura jerárquica superior hacia abajo, vamos a encontrar que esos eslabones, los que están hasta abajo, precisamente es el personal que está en formación, que está en el ámbito estudiantil, en nuestra estructura rígida, y entonces ahí es donde fundamentalmente, no de manera exclusiva, estamos identificando esos tres factores de los cuales yo les acabo de hablar. Y vamos a empezar, como nos gusta muchísimo en salud, con datos, ¿no? Hay algunos datos que hablan precisamente tanto a nivel nacional como internacional de este tipo de violencias que sufren las personas en formación. Está establecido, está documentado, no es algo que estemos apenas pensando que pueda suceder o que se les está ocurriendo a alguien en esta secretaría. No, hay datos nacionales e internacionales que efectivamente nos datan de que son las y los estudiantes de medicina con un porcentaje muy, muy amplio de mayor probabilidad respecto a otras disciplinas no científicas en materia de ciencias, de academia, de tecnología, de ingeniería, que enfrentan este tipo de problemáticas, el acoso sexual de parte y por parte del profesorado o del personal con el cual entran en contacto. Entonces sí, ¿qué creen? Si hay datos, no es algo que estemos inventando, no es algo que apenas estemos tratando de pensar de dónde vamos a sacar estos porcentajes. De tal manera entonces que en comparación con el personal que trabaja, ¿no?, en otros sectores, somos las personas trabajadoras en salud que reportamos ser mayoritariamente víctimas con violencia y acoso sexual en materia de niveles. Estamos dentro de un ranking desafortunadamente mucho más respecto a otros sectores. Entonces, estamos hablando de datos duros, de datos que sí existen tanto a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos esta encuesta, la encuesta nacional de médicos en formación, que está
implementada en nuestro país, aquí en México, donde a través de encuestar a 2.458 personas en todas las entidades federativas, obtuvimos los siguientes datos. Primero, como pueden identificar, casi somos el doble de mujeres que contestamos esta encuesta, ¿no? Somos el 63% se han identificado como mujeres y solo el 36% como hombres que se encuestaron en la encuesta nacional de médicos en formación. ¿Quiénes han reportado acoso o agravio respecto a ser hombres o mujeres? Así estamos, ¿no? ¿Se ha sentido acosado sexualmente durante su formación técnica, médica? El 50% de quienes fueron encuestados, encuestadas, y en específico el otro 50% ha sufrido algún tipo de agravio en la universidad o en el campo clínico, es decir, un gran porcentaje, la mitad de las personas encuestadas han estado inmersas en este tipo de violencias durante su formación médica. ¿Quiénes han vivido, por supuesto, en materia de sexo, este tipo de acoso, de violencia sexual? Como pueden identificar, el 68% siguen siendo las mujeres que están en formación, que están estudiando, que están haciendo algún tipo de trabajo para terminar la propia formación, y el 32% de los hombres reportó haberlo sufrido en algún momento durante esta formación. Esto no solo refleja más que la realidad, ¿no? Podemos estar estableciendo en cualquier otro ámbito que el porcentaje mayoritariamente seguimos siendo las mujeres quienes estamos enfrentando, padeciendo este tipo de violencia o de violencias. Respecto a la pregunta de si alguna vez se ha sentido acosada o acosado sexualmente durante su formación, ahí lo tenemos en las barras, pueden distinguir hombres, mujeres, en todos los tipos o perfiles de la formación académica. Estudiante en materias básicas o clínicas, en medicina interna o de pregrado, en medicina pasante o de servicio social y en residencias. Como pueden observar, en cualquiera de estos perfiles siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente lo están padeciendo. No obstante, hay dos que resaltan también en los hombres. Es el médico, la medicina interna de pregrado y el de pasante de servicio social. Ahí destaca un poco más el acoso sexual durante la formación en hombres y en mujeres durante todo este periodo del cual estamos hablando. Se identifican los mecanismos de atención de la violencia y del acoso, es decir, se les pregunta si saben o conocen algún tipo de mecanismo que pueda ayudarles, donde puedan denunciar, donde puedan estar teniendo acompañamiento durante algún tipo de denuncia. Estos también son nuestros resultados. El 35% de este personal que ha sido encuestado dice que no sabe, que desconoce cuáles son esos mecanismos, cuál es esa ruta de atención para que se le pueda acompañar, para que se le pueda contener y, por supuesto, solucionar. Es un gran porcentaje, acompañado del porcentaje donde sí conocen dentro de la universidad a la cual ellas pertenecen y que pueden saber si existe algún tipo de protocolo. Hay quienes dicen, creo que sí, me parece que sí existe, ahí está, es un 17%, y hay quien afirma de manera categórica que no existe un mecanismo institucional
que pueda atender esta problemática. Entonces, esto también refleja algo de lo que un poco más adelante voy a estar hablando, que es nuestra promoción y nuestra difusión de nuestros mecanismos precisamente de prevención y atención de las violencias institucionales laborales. Hay una encuesta más de enfermería, también se implementó en 2021 y aquí entonces podemos también ver respecto al perfil de enfermería que en algún momento de su formación en esta profesión también se han sentido acosados o acosadas. Como pueden ver, en materia de los hombres son quienes también siguen diciendo que no han sido acosados o se han sentido o, ya lo hablaremos más adelante, no se han identificado, porque podemos estar dentro de un clima que está violentando desde la sexualidad, pero ante la naturalización, la normalización de estos aspectos, podemos no estar identificándolo de tal manera. Entonces, también estos datos reflejan cuando se identifica más claramente este tipo de violencias. El 54% de las mujeres en esta formación, en esta profesión, también dice que sí, que en algún momento de su propio recorrido profesional, de formación profesional, han padecido o se han sentido acosadas. ¿Cómo estamos en confianza? ¿No? Desafortunadamente podemos estar haciendo muchas acciones para ir abriendo el camino, pero si no terminamos de cerrar este broche de prevención, de atención, de incluso sanción de algunos casos, pues que pensamos y perdemos credibilidad. Y como pueden ver, casi el 63% de las personas encuestadas no creen, no hay confianza en que puedan ir resolviendo su problemática. Esto también es grave porque, insisto, podemos estar haciendo muchas acciones de sensibilización, de capacitación, de atención, de establecer las rutas, los protocolos de poder denunciar, pero si no estamos atendiendo de manera favorable las resoluciones, pues estamos perdiendo confianza y, por supuesto, credibilidad. Y voy a empezar por ¿qué es lo más importante en esta materia? He escuchado en diversos contextos, en otros escenarios, que a veces, ¿no?, hablan de otras leyes, hablan de la Ley Federal del Trabajo, de las condiciones generales de trabajo, como un poco para deslindarnos del problema. Y pues sí, efectivamente, este personal pues no es personal trabajador, eso está más que claro y mucho más entendido. No obstante, en nuestro marco normativo, en nuestros temas, por supuesto que está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como nuestra gran Carta Magna de Garantía de Derechos y desde 2011, donde habla la Constitución y todos los tratados internacionales. Tienen el mismo valor, la misma validez jurídica en materia de garantía de derechos. Entonces, en específico, nuestro marco normativo no está la Ley Federal del Trabajo, pero sí está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene, por supuesto, como instrumento normativo la aplicabilidad que cualquier otra ley. Entonces, no podemos solamente pensar en un lado de lo jurídico, de las leyes, sin también voltear a ver las que realmente nos están exigiendo este tipo de acciones. Entonces está el Plan Nacional de Desarrollo, como todas y todos ya lo conocemos, donde en un eje transversal dice que debemos hacer acciones, cualquiera que hagamos en materia de igualdad, no discriminación, inclusión y pertinencia cultural.
Está también el ámbito internacional. Está como Estado mexicano, hemos firmado varios convenios internacionales y en específico está el de la Fuerza Laboral de Salud, el de Fuerza Laboral de Salud y Cuidados de Igualdad de Género, que está firmado junto y en conjunto para la Organización Mundial de la Salud. Está el convenio 190, que es el instrumento jurídico internacional que más actual para ir implementando nuestras acciones, y por supuesto están todas aquellas que hablan que debemos atender la discriminación, la violencia contra las mujeres en muchos ámbitos, incluidos los laborales. Está CEDAW, Belém do Pará, Beijing, los tratados de San Salvador, el de desarrollo económico, social, cultural, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay legislación, sí hay un marco normativo, sí hay un marco jurídico que nos obliga a implementar acciones para toda la población, en este caso, para la población en formación. Y me voy a especificar y me voy a dirigir por motivos de tiempo a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Voy a hablar de 3, 4 artículos, sin embargo, les invito a analizarla, a conocerla, porque ahí es donde nos apegamos en materia de igualdad, inclusión, no discriminación. Está, por supuesto, comenzando como el artículo más importante, donde habla del objeto de esta ley, que es regular y garantizar que todas las mujeres y hombres de este país tengamos igualdad de oportunidades y de tratos, ¿no? Y hay que establecer y dirigirnos en y con y bajo lineamientos y mecanismos institucionales que iremos implementando y que tenemos en salud, ahorita los hago ver, para precisamente ir cumpliendo, ir caminando en este tipo de acciones, que es la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Está también el artículo 3, no lo voy a leer todo, pero me voy a enfocar en el segundo párrafo, donde dice que la transgresión a principios y programas que la propia ley prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto de la Ley Federal de Responsabilidades del Servicio Público, y en su caso de algunas leyes aplicables en las entidades federativas. Entonces, insisto, sí hay legislación, sí hay marcos normativos que nos obligan a mantener en igualdad de oportunidades y de trato, en específico a nuestra población académica en formación estudiantil. Y hay algo fundamental de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y está delineado en el capítulo 3 del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Qué es el sistema? Es ese conjunto orgánico articulado donde se van a estructurar, organizar todas las entidades de la Administración Pública Federal, y les recuerdo, por si no lo hemos tenido ahí en cuenta o visible, que la Secretaría de Salud forma y es parte de una entidad de la Administración Pública Federal. ¿Para qué? Para que precisamente hagamos valer los derechos que están enunciados en esta ley general. Entonces, no solo es eso, la Secretaría de Salud, nuestro titular, forma parte de este Sistema Nacional para la Igualdad, que de manera programática se va reuniendo para revisar los avances en nuestras materias y además ir estableciendo el análisis, los resultados y nuevos acuerdos. Entonces, de ahí que es un conjunto orgánico estructurado de relaciones, métodos y procedimientos que nos van diciendo qué tenemos que hacer. ¿Qué pasa sobre la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo?
Pues está el artículo 41 y 42 de la propia ley. El 41 habla de la política nacional de la eliminación de los estereotipos que van a fomentar discriminación y violencia contra las mujeres. El propio sistema, el Sistema Nacional para la Igualdad, va revisando lo que es la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, mejor conocido como el Proigualdad. El Proigualdad es el programa que hace valer esta ley y es el sistema quien garantiza su aplicabilidad. Es la Comisión Nacional de Derechos quien observa que estemos estableciendo los mecanismos suficientes, necesarios para ir avanzando en nuestra materia. Y también como en su ámbito de observador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos califica, analiza y emite cómo vamos avanzando periódicamente también. Entonces sí hay, ¿no? Sí hay forma de ir teniendo un sustento jurídico. Está también el artículo 42, tampoco lo voy a leer como tal, pero sí dice que las autoridades que pertenecemos a ese sistema nacional tenemos que hacer una serie de acciones que garanticen la eliminación de estereotipos, que promuevan, que erradiquen, que disminuyan el tipo y los tipos de violencia hacia las mujeres. Entonces sí hay a nivel nacional un sustento normativo y jurídico. Y ya les hablaba yo en la tercera lámina que les presenté de los organismos internacionales. Este es el más actual, uno de los más importantes, no el único, pero sí uno de los que ha venido a impulsar con mayor fuerza los temas, en este caso, que nos está teniendo en reunión el día de hoy. Este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, apenitas en junio del año pasado, por parte del Senado de la República fue ratificado. ¿Qué es eso de ser ratificado? Que se compromete como Estado a hacer lo que diga cada convenio, a delimitar acciones para cumplir lo que estos convenios y lo que observen y lo que recomienden vayan implementándose en nuestro ámbito mexicano. De tal forma entonces que este convenio reconoce que para acabar con la violencia y el acoso sexual en el trabajo es indispensable un enfoque inclusivo integrado. Ya lo iremos viendo más adelante a qué me refiero. Pero ¿cuál es el objetivo? Que no solo las personas trabajadoras, y lo puse hasta negrito, otras personas del mundo del trabajo, independientemente de su situación contractual o personal en formación. Ahí está muy claramente un lineamiento normativo, un instrumento que nos está obligando y protegiendo en nuestras materias. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta política inclusiva integrada? No, tampoco lo voy a desarrollar. Les invito y podemos incluso solo hablar de este convenio internacional, pero habla de este enfoque inclusivo integrado a través de 6 elementos fundamentales: el liderazgo, la prevención y evaluación, el enfoque interseccional, la rendición de cuentas, el testigo proactivo y instrumentar acciones que queden a largo plazo. ¿Para qué? Para que establezcamos estrategias, acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria en la cultura institucional para establecer acciones de cero tolerancia a este tipo de violencias. La cero tolerancia al hostigamiento y el acoso sexual, estoy segura que les hace eco porque hemos establecido pronunciamientos, no solo del señor secretario, que él firma 2019-2020 el propio pronunciamiento, sino ahora cada dirección general de esta secretaría está firmando sus pronunciamientos de cero tolerancia. Esa es una
de varias acciones que estamos estableciendo en el enfoque de liderazgo. Está el enfoque de prevención y evaluación, en donde entra, por ejemplo, esta plática, ¿no?, de prevención. Y el enfoque interseccional, ahí habla que la Secretaría de Salud debe establecer acciones, estrategias, políticas con otros ámbitos, entre los cuales está el de educación, el de formación. Entonces, no hay de otra, hay que hacer cosas porque sí hay manera de garantizar la dignidad de las personas en materia de formación, de academia, de estudiantado. Porque además vamos a estar rendiendo cuentas, ya lo comenté, todo convenio nacional o internacional de manera periódica estamos avisando qué es lo que hace el Estado mexicano en nuestras materias a través del Sistema Nacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del propio Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Función Pública. De tal forma entonces que en salud hemos desarrollado con base en el convenio 190 lo que denominamos política pública para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Hemos establecido, estamos tratando de garantizar los derechos de todas las personas, como el OIT 190 lo dice, incluidas las personas en formación e independientemente de su relación contractual. Entonces, debemos de comenzar a pensar qué vamos a hacer para romper ese pacto patriarcal, escondernos atrás de la normatividad, de los instrumentos normativos que solo vemos de un lado, pero dejamos de ver los otros y ahí están. Se los acabo de enumerar y entonces tenemos que empezar a poner sobre la mesa esa normatividad que haga valer los derechos. A nivel federal tenemos el protocolo que ya todas conocemos, tenemos nuestros códigos de ética de las personas servidoras del gobierno federal y los códigos de conducta, que además está la invitación por parte del Comité de Ética para que también entren, la conozcan, propongan desde la propia experiencia de ¿Cómo podemos irla redactando? Estamos también en ese ámbito de abrirnos, de escuchar las experiencias, las necesidades de quienes formamos y conformamos la Secretaría de Salud en ese sentido. Están los formatos que presentan las denuncias para que el Comité de Ética y de Integridad en Salud tengamos los caminos. El propio protocolo habla de prevención que está a cargo de las unidades de igualdad de género. En este caso, en salud, la Dirección de Género y Salud a mi cargo. Está la atención, que es ámbito de responsabilidad de los comités de ética para atender, instrumentar los mecanismos de atención y de emisión de recomendaciones. Y la de sanción, que precisamente corresponde a los órganos internos de control, a las áreas jurídicas. E insisto, esto va directito para esas áreas para que no nos digan que como no es personal trabajador, no podemos garantizar sus derechos. Como Estado, como institución, parte de un Estado mexicano como Secretaría de Salud, tenemos la responsabilidad de garantizar derechos entre todas las personas que nos relacionemos en esta institución de manera momentánea, temporal o permanente. De tal manera entonces que va a ser fundamental que establezcamos rutas de atención para también este personal, para el personal en formación, y que lo integremos, lo incluyamos, el personal que está en estudiantado, para poder también garantizar sus derechos. Estamos construyendo grupos de trabajo, comités, estamos registrando los casos para dar seguimiento a su resolución, y hay algo fundamental: hay que garantizar
la dignidad de las personas. Tenemos nuestros pronunciamientos cero, que quien no lo ha hecho, está el pronunciamiento de la Secretaría de Salud, pero además está un decreto 2019 que también firmó nuestro titular, es el decreto de igualdad y no discriminación en la Secretaría de Salud. Entonces también tenemos lineamientos que emanan de la Ley de Igualdad del sistema, donde el señor secretario ha dicho sí, hagámoslo garante. Hay que estar capacitando. Hay algo fundamental, difundir, ya lo vimos en la numeralia que di, algún porcentaje de las personas entrevistadas no conocían estos mecanismos. También ellos mismos, ellas mismas piensan que están ante la indefensión en nuestra institución y no es así. Entonces hay que pensar en todo el personal, en el personal de la plantilla trabajadora, pero también en de formación, de limpieza, de seguridad y por supuesto las personas usuarias. Recuerden, es todo personal que tenga relación con la institución momentánea, como puede ser las personas usuarias, temporal, como es las de formación, las de seguridad, las de limpieza y las que estamos un poquito más de tiempo aquí como personal, sí, de plantilla trabajadora. De tal forma que mirar así, entonces sí haremos valer esos principios de igualdad que nos mandatan tanto la Constitución como los convenios internacionales, como las leyes, como toda la normatividad. Hablar de igualdad de género en el ámbito laboral es crear realmente acciones que garanticen mismas oportunidades de desarrollo, de buena salud. Ya vimos también que la salud de quienes estamos inmersas en este tipo de violencia se ve afectada, no solo la física, también la emocional y la psicológica. Hay que tomarles en cuenta en el desarrollo laboral. Si hay alguien que trabaja mucho en las instituciones de salud, es el personal de formación, también hay que decirlo. Entonces, hay que ir garantizando para que vayamos en un enfoque de equidad, en un enfoque de ética, distribuir el poder bajo un ámbito de justicia, de acuerdo a las necesidades de cada grupo, el que formamos esta secretaría, y sobre todo haciendo acciones que limiten esas barreras que les están pidiendo realmente su desarrollo profesional de manera digna. Es decir, la equidad es el medio, la igualdad es el resultado. Garantizar los derechos de todas las personas que estamos y que tenemos relación en esta secretaría es lo fundamental. Recordemos algo, cuando hablamos desde nuestro privilegio, no quiere decir que en otros ámbitos o en otras personas no pase. Si a mí no me pasa, si en mi familia no se pasa eso, si en mi área no estamos muy bien, etcétera, etcétera, no quiere decir que en otros ámbitos, otras personas, otras poblaciones no lo estén pasando. Hasta aquí, muchísimas gracias, les agradezco la atención. Quedo atenta a comentarios, dudas, aportaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra San José, por hablarnos sobre este importante tema y compartirnos estas herramientas para enfrentar tan importante problemática y fomentar entornos saludables en nuestros espacios de trabajo y de formación. La primera pregunta que tenemos aquí en el chat que nos hacen es ¿cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual? Ok, muchísimas gracias. Es complicado, pero el primer ámbito para diferenciarlo es la connotación sexual, ¿no? Cuando hay un vínculo de un ejercicio de poder de connotación sexual, es fundamental y es uno de los principales elementos para identificar cualquier tipo de acoso o de hostigamiento de no índole sexual. Entonces, ese es uno de los principales elementos, el índole sexual, el que tenga que ver el acercamiento, la propuesta,
la relación, lo que se escribe, lo que se dice con índole sexual es la diferencia, Betty, y a quien haya hecho la pregunta. Espero haber sido un poco clara en ese asunto. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cómo distinguir cuando se sufre de algún hostigamiento escolar y distinguirlo de cuando un profesor es, y lo escribieron entre comillas, estricto? Entre comillas, ¿qué? Perdón, ya no escuché, Betty. Estricto. Estricto. También es buena pregunta. Hay estilos, por supuesto, de enseñanza, ¿no? Si hay una formación necesaria de disciplina, de organización, es la médica, es la enfermería, por tratarse precisamente de ese tipo de temas, ¿no? Es muy complicado diferenciar el estilo de enseñanza a cuando ya está siendo violentada la persona. Y yo podría decir que es la fina línea de cuando se va sobre la dignidad de la persona, cuando se va no sobre el proceso de aprendizaje, no sobre los temas que se están tratando, no sobre las formas de calificar que se hayan establecido, que eso depende precisamente de los estilos de enseñanza, sino cuando ya se va sobre la dignidad de la persona, cuando ya se soslaya a la persona, cuando ya se denigra, cuando ya se discrimina alguna característica personal de esa persona, alguna habilidad, es cuando podemos establecer la diferencia entre la rigidez académica, el liderazgo, la forma de enseñar y la transgresión a la dignidad personal. Podría decirlo de esa manera, Betty. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿a qué instituciones nos recomienda dirigirnos en estas situaciones en primera instancia? Bueno, habrá que determinar quién lo está preguntando, si es una persona de residencia o si es dentro de la Escuela Nacional, pero los protocolos, las formas, las rutas, como vienen delineadas desde la política nacional para la igualdad, desde el sistema nacional, cualquier ámbito, el educativo, el laboral, en nuestro caso la Secretaría debe de implementar mecanismos muy similares de la ruta. Entonces, si es un personal en formación, su derecho puede ser hacia su institución de origen educativa o bien hacia la institución en donde está prestando este servicio de manera temporal. Podría ser cualquiera de las rutas porque debería de haber instrumentos muy similares en una o en otra institución. Ok, muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre pedir pruebas a la víctima? Y si no trae pruebas, entonces no avanza la denuncia, y cómo protegernos de las represalias. Ok. Sí, mira, como cualquier instrumento jurídico y proceso, ¿no? El propio protocolo en materia de atención de línea, cierto procedimiento en donde, pues, lo más efectivo para poder delinear algún tipo de nivel de responsabilidades o no, pues sí, siempre se piden algunas evidencias. En cualquier ámbito se pide, ¿no? Sin embargo, hay garantía de derechos, primero a la propia denuncia, a la propia voz de la persona que está denunciando. No obstante, en derechos humanos también está la contraparte, que es un derecho de réplica, es decir, la persona denunciada debe de saber que está siendo denunciada y también darle voz
en ese sentido y darle el mismo ejercicio de derecho, que es presentar su propia voz, su propia denuncia, su propio, perdón, disculpen, se me fue el nombre por decir denuncia, pero también establecer e incluso también a esta contraparte se les pide evidencia. Es lo mejor para poder establecer los caminos de atención y de emitir recomendaciones o incluso de emitir algún tipo de sanción. Y la siguiente me dijiste que ¿qué hacemos ante las represalias? ¿O Así cómo es. evitarlas? Ajá, ¿cómo protegernos de las represalias? Ok, pues denunciando también. No hay más que estar visibilizando estas estructuras. Ya hablaba yo, el segundo elemento son estructuras muy masculinizadas y el poder, el ejercicio de poder patriarcal machista es uno de ellos. Es decir, las represalias forman parte de esa estructura, del segundo que les hablaba yo. Y entonces yo les diría, denuncien, evidencien, visibilicen, ¿no? Porque no podemos garantizar ningún tipo de procedimiento si no sabemos, si no estamos siendo comunicados, si no se está visibilizando la problemática en ese sentido. Muchas gracias, doctora. La última pregunta. Nos comentan que, bueno, su plática fue muy referente a cuestiones jurídicas. Quisieran saber, pues, cómo actuar en un ambiente o en un entorno más aplicado al aula. ¿Cómo actuar? O sea, cuando se está estableciendo ese tipo de poder, ¿a eso se referirá la pregunta? O sea, cuando pasa algo en el aula. Sí, en el aula, ajá, en el aula escolar. Ok, bien. Lo primerito es salvaguardar tu propia dignidad, ¿no? Evidenciando que está siendo transgredida. Hay quienes lo manejan como autoestima, hay quienes lo manejan como una mirada a sí misma, en fin, hay muchos caminos para determinarlo, pero lo primero son los límites, como se establecería, no obstante, por preceptos de género, sobre todo no exclusivo, a nosotras casi no se nos ha enseñado a establecer límites porque siempre estamos para el otro, atentos, ¿no? Atentas y bajo siempre las decisiones de terceros. Entonces, no es tan fácil y por eso hoy quise centrarme en lo normativo jurídico para que ustedes sepan que hay caminos y que si en cuanto salgan de ese salón, de esa sala, estos son los caminos, ¿no? Hay que establecer uno de los principales y fundamentales elementos es el no, es el hasta aquí, es el límite, es el que la otra persona que ejerce el poder para denigrar, para golpear la dignidad de la persona, tiene que saber que no se le va a tolerar. Yo sé, insisto, no es lineal ni es tan fácil, no lo es. No obstante, como población, ustedes deben de saber que están estos caminos que garantizan, que les acompañan si deciden denunciar y de hacer evidente este tipo de violencias en su institución educativa. Ok, muchísimas gracias, maestra Norma Angélica. Agradecemos su disposición para responder estas preguntas que nos hicieron llegar y también agradecemos a los asistentes por su participación y los invitamos a seguir dejando sus preguntas para poder organizar próximos seminarios. Para finalizar, cedemos el espacio al doctor Bernardo Hernández Prado, director de la Escuela de Salud Pública de México. Muchas gracias, Betty, te agradezco. Pues muchas gracias, Betty. Yo quisiera realmente pues reconocer el trabajo de este grupo de trabajo de igualdad y género, de igualdad y no discriminación del Instituto Nacional de Salud Pública. Este es un grupo que se ha conformado
pues de forma espontánea en la comunidad y nos satisface mucho tener participación de profesores y profesoras, investigadores, investigadoras, estudiantes, otros miembros de la comunidad. Realmente creo que va haciendo muchas actividades y esto está realmente ayudando a contribuir pues a construir un clima laboral que propicie la igualdad, la inclusión y la no discriminación, ¿no? Y agradecer mucho especialmente a la maestra Norma Angélica San José su participación con esta excelente plática y a Betty la moderación. Nos da mucho gusto contar con la maestra Norma Angélica San José, ya es abonada de aquí, nos ha ayudado en otras Sí. actividades presenciales, talleres de masculinidad, que bueno, yo los quisiera recomendar a todas las instituciones que hoy nos acompañan y que nos da mucho gusto que estén con nosotros porque realmente han sido todo un éxito. Tenemos ahorita, hemos llegado a tener 490, cerca de 500 personas conectadas a esta excelente charla. Y miren, yo creo que lo más importante, pues es que es un problema que desgraciadamente no se va a arreglar de un golpe, no es algo que se arregle con una acción concreta, hay que hacer muchas cosas, el camino a veces es un tanto frustrante, pero no debemos desanimarnos y creo que aquí el principal riesgo es lo que mencionaba la maestra Norma Angélica, pues evitar a toda costa que este tipo de cuestiones de acoso y hostigamiento se normalicen, ¿no? Es algo que de ninguna forma debemos de ver como normal. Yo en especial, pues gocé mucho ver no solo el marco legal, sino también la importancia de algunas acciones concretas, pues sobre todo para dar a conocer pues los mecanismos de denuncia, qué hacer en estos casos. Creo que es un área donde podemos seguir trabajando mucho en todas nuestras instituciones. Entonces, pues realmente es un paso más y tenemos que dar muchos más, pero creo que todo esto nos ayuda mucho. Y bueno, retomar algo que subrayaba también la maestra Norma Angélica, pues la equidad es el medio y la igualdad es el resultado, ¿no? Entonces, algunas acciones concretas, todo esto va abonando realmente a que podamos construir un clima pues más propicio para la igualdad, la inclusión y la no discriminación, ¿no? Entonces, miren, por mi parte, yo aquí terminaría mi intervención, agradecer a todos los participantes, realmente hacer especialmente a nuestros ponentes y coordinadores y al grupo organizador de esta videoconferencia, y pues exhortar a todos a seguir trabajando en esta área, hacer el comercial de las actividades del Centro de Género y Salud, que creo que realmente nos pueden ayudar mucho en todas las instituciones, porque sí, este es un trabajo que tenemos que ir cambiando el mundo, ahora sí que un pasito a la vez, ¿no? Pero no debemos de parar. Entonces, yo aquí pararía, no sé si hubiera algún comentario general de Betty o de la maestra Norma Angélica o algún anuncio logístico también por parte de los organizadores, que creo que ha habido cuestiones de preguntas de constancias, acceso a información, en fin, ¿no? Pero mil gracias a todos. Oh, muchísimas gracias, doctor Bernardo. Efectivamente, ya lo dice usted, ha sido muy grato esta cercanía para ir estableciendo de diversas formas incluir y hablar de los temas, en este caso con ustedes. Hemos venido trabajando y seguiremos haciéndolo, estoy segura, porque hay mucho interés por parte de ustedes de ir instrumentando no solo hablar de los temas, sino de hacerlos garantes, de involucrar a la gente, población usuaria, población estudiantil, población trabajadora. Ya lo decía usted, recientemente hicimos un par de grupos de reflexión, nos fue bastante bien y seguramente seguiremos haciéndolo a través de la doctora Aremis Villalobos y en otro contexto de la doctora Magdalena, que también es nuestra enlace de género en el propio Instituto Nacional. Muchísimas gracias de verdad por ser parte de estos temas que tengo a mi cargo. Muchísimas gracias. Gracias, Aremis. Gracias. Y bueno, salieron muchas preguntas en el chat, muchas ideas y sugerencias para seguir trabajando en otros temas. El tema de acoso laboral fue un tema recurrente dentro del chat, entonces retomaremos estas sugerencias que nos fueron haciendo para organizar próximamente más eventos. Y nada más para finalizar, en la pantalla les va a aparecer el link para
para su constancia y también ay, perdón, maestra Norma Angélica, le entrego su reconocimiento a este evento. Muchísimas gracias. Y también las personas que participaron en este foro van a tener acceso a su reconocimiento. Les aparece un código QR ahorita en la siguiente diapositiva y este va a ser la siguiente videoconferencia sobre tabaco y nicotina que se va a llevar a cabo el 30 de mayo. Entonces, están cordialmente invitadas e invitados a asistir a esa conferencia. Es la misma logística y aquí pueden descargar su constancia de asistencia. Les agradecemos mucho y sigamos trabajando en armonía y buscando un mismo fin. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.